El fenómeno de la gravitación, misticismo, hipótesis y conocimiento científico. La gravedad es un fenómeno físico bastante complejo, a tal punto que en la actualidad aún no sabemos con certeza a qué se debe ni cómo funciona. Ven, acompáñame a dar un viaje histórico para que juntos estudiemos alguna de las diferentes teorías que existen sobre este curioso fenómeno. Ven, viajemos a la época antes de Cristo, hasta Grecia, donde vivía uno de los filósofos más importantes de toda la historia, el cual era llamado Aristóteles. Este gran pensador sostenía que los cuerpos tendían a sus lugares naturales, los cuerpos pesados como el plomo al centro de la tierra, y los cuerpos livianos como el vapor ascendían hasta el cielo. En este sentido, para Aristóteles la gravedad no era un fenómeno físico extraordinario, sino simplemente una organización de los cuerpos según sus estados naturales. Aunque esta explicación duró muchos años, llegó otra generación de científicos que con su pensamiento agudo y crítico pudieron hacer frente a las teorías impuestas a través de organismos como la Iglesia. Galileo Galilei, un eminente científico italiano del Renacimiento, fue uno de los primeros pensadores en romper con la doctrina aristotélica, negándose a creer que los cuerpos tenían lugares naturales asignados por causas que no era posible entender. El camino de Galileo no fue el de proponer hipótesis, sino más bien el de hacer experimentos para poder así corroborar lo que pensaba sobre la naturaleza. Puede decirse que este pensador fue el primero en considerar a la gravedad como un fenómeno físico, al relacionarla con la caída de los cuerpos. Galileo descubrió que ignorando la resistencia del aire, dos cuerpos al ser lanzados desde una misma altura llegan al suelo en tiempos similares, sin importar el tamaño de sus masas. De esta experiencia dedujo que debía existir una fuerza que jalaba los cuerpos para mantenerlos atados a la tierra, la cual a su vez es la responsable de que los cuerpos obtengan una aceleración en sus caídas. René Descartes, científico francés, se unió a la lista de detractores del aristotelismo, argumentando que explicar el mundo físico a partir de propiedades naturales era una tarea imposible, porque implicaba crear nuevas propiedades cada que se descubre un nuevo fenómeno. Descartes coincide con Galileo en que debe existir una fuerza con la capacidad de atraer a los cuerpos al centro de la Tierra, la cual a su vez es la responsable de los movimientos de los cuerpos celestes en el sistema solar. Sin embargo, para este pensador, todo fenómeno físico debe tener un origen sostenido en una hipótesis. Descartes creía en la materia como una extensión, es decir, para él, todo el espacio está cubierto de materia, la cual puede cambiar de estado constantemente. Apoyado en esta hipótesis en sus Principia de Filosofía, Descartes explica el movimiento de los planetas en el sistema solar de la siguiente manera. Dice él, pensemos que la materia del cielo en la que están ubicados los planetas gira sin cesar y trazando un círculo tal y como lo haría un torbellino que tuviera al Sol como centro. Pensemos asimismo que las partes del torbellino que están más próximas al Sol se mueven con mayor rapidez que aquellas que están alejadas y a una cierta distancia. Pensemos que todos los planetas, entre los cuales nosotros situamos a la Tierra, permanecen siempre suspendidos entre las mismas partes de esa materia del cielo. En razón solamente de esto y sin recurrir a postular otros mecanismos, podríamos entender todos los fenómenos que se observan como propios de los planetas. Todo acontecería de igual modo que en los meandros de los ríos, en los que el agua se repliega sobre ella misma y forma círculos al girar. Si algunas briznas otros cuerpos muy ligeros flotan, se puede ver que el agua las arrastra y las hace mover en círculos siguiendo su mismo movimiento. Incluso entre estas briznas se puede observar que frecuentemente se dan algunas que giran en torno a su propio centro y que aquellos cuerpos que están más próximos del centro del remolino que los contiene concluyen su giro después de aquellos que están a mayor distancia de su centro. En conclusión, para Descartes, la gravedad más que una fuerza es la consecuencia de la forma en cómo se distribuye la materia en el espacio. Sir Isaac Newton, gran científico inglés contemporáneo con Descartes y fiel opositor a sus ideas,
Afirmaba que la materia celeste y los remolinos de materia no eran más que invenciones fantásticas sin ninguna evidencia empírica. Al igual que Galileo, pensaba que la razón por la que los cuerpos caen en la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol es una fuerza. Lo novedoso es que para Newton dicha fuerza tiene la propiedad de actuar a distancia, a través del vacío y sin ningún tipo de intermediario. Sus detractores le exigían que diera explicaciones sobre el origen de esta fuerza. Él argumentaba que la propiedad de atracción fue concedida a la materia en su creación, por una deidad que él consideraba omnipotente y todopoderosa. Esto es curioso, dado que en la introducción de sus principios matemáticos de la filosofía natural se opone fuertemente al uso de hipótesis para explicar los fenómenos físicos. Con respecto al movimiento de los planetas y su relación con una deidad, Newton escribe: los 6 planetas principales giran en torno al Sol en círculos concéntricos, con la misma dirección de movimiento y aproximadamente en el mismo plano. 10 lunas giran en torno a la Tierra, Júpiter y Saturno en círculos concéntricos, con la misma dirección de movimiento, en los planos de las órbitas de los planetas muy aproximadamente. Tan elegante combinación de Sol, planetas y cometas solo pudo tener origen en la inteligencia y poder de un ente inteligente y poderoso. Él lo rige todo, no como alma del mundo, sino como dueño de todos. Es eterno, infinito, omnipotente y omnisciente, es decir, dura desde la eternidad hasta la eternidad y está presente desde el principio hasta el infinito. Lo rige todo, lo conoce todo, lo que sucede y lo que puede suceder. Por su parte, Leonhard Euler, científico suizo, se opuso a las ideas de Newton, aunque siempre reconoció que sentía una gran admiración hacia él. Para Euler no es posible conocer completamente la forma en cómo actúa Dios. En concordancia con Descartes, Euler sostenía que Dios solo creó la materia, pero la naturaleza es quien la preserva, pues la materia no cambia, lo que cambia es la forma en cómo ésta se ordena. Por ello, la naturaleza no puede ser identificable con la acción de Dios, sino la acción de la materia para mantenerse tal y como Dios la creó. Según Euler, es tarea del ser humano conocer las leyes que dominan esta preservación, es decir, las leyes de la naturaleza. En consecuencia, los seres humanos no somos responsables de conocer a Dios, sino más bien las leyes que gobiernan su creación. Para cumplir con esta misión, Euler, al igual que Descartes, se vale de hipótesis ficticias. Él abandona los remolinos celestes decantándose por el éter. Para Euler, el éter es una especie de tela elástica o materia sutil que rodea los cuerpos y se deforma dependiendo de la masa que poseen los cuerpos que habitan en ella. Por ejemplo, el Sol, por su gran masa, deforma el éter de forma más fuerte que los demás cuerpos celestes que habitan en el sistema solar. Es por esto que los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo una trayectoria casi circular. Lo único que hacen los planetas es seguir la forma de la tela. En consecuencia, la gravedad para Euler no es tanto una fuerza, sino más bien la consecuencia de la forma en cómo se deforma esa tela elástica que él llamó éter. Todas estas teorías han evolucionado con ayuda de otros científicos, tales como Albert Einstein y John Henry Schwarz, a tal punto que en la actualidad estas dos teorías se disputan la verdadera explicación de la gravedad. Específicamente, la teoría de la relatividad general y la teoría de cuerdas. Einstein, físico alemán, fue quien creó la teoría de la relatividad general. Para él, la gravedad es producto del espacio-tiempo, una tela que coexiste con el universo desde su creación, la cual junta al espacio del tiempo en 4 dimensiones. El espacio-tiempo puede formarse en todas direcciones. Es así como la gravedad es la consecuencia de esta deformación, similar a como lo explicaba Euler. Schwarz, físico estadounidense, fue uno de los creadores de la teoría de cuerdas. Según esta teoría, nuestro universo tiene 11 dimensiones, cada una representadas por una cuerda en movimiento. Los seres humanos solo tenemos acceso a 4 dimensiones,
o conocemos 4 cuerdas, 3 de espacio y una de tiempo. Desde los planteamientos de Schwartz, la gravedad es producida por una partícula conocida como gravitón, el cual tiene la propiedad de enredar a las 4 cuerdas antes mencionadas, sosteniéndolas en un solo punto, lo cual ocasiona que los cuerpos de gran masa, es decir, con una cantidad considerable de gravitones, atraigan a los cuerpos que no tienen la propiedad de enredar las cuerdas en un solo punto con la misma fuerza o con una mayor. Hasta aquí ha llegado nuestro largo viaje por el mundo de la gravedad. Agradecemos fuertemente su participación en el semillero y con este video queríamos mostrarles que todas las ideas que ustedes habían dicho hacen parte de esa verdad que nos reclamaban. La física no es un conjunto de conocimientos preestablecidos ni dominados por una comunidad científica. La física es todo lo que nos rodea. La física es una forma de pensar, una forma de enfrentarnos al mundo, una forma de leerlos, de sentirnos capaces de interpretar lo que nos rodea, de debatir, de escuchar al otro, de ser detractores de las ideas del otro. Es un trabajo mancomunado. Lo que se conoce hoy sobre la gravedad no surgió de la nada. La relatividad no surgió de la nada, tomó ideas de Euler. Las cuerdas no surgieron de la nada, tomaron ideas de Euler y de Descartes y también de Sir Isaac Newton. Aunque antes se argumentaba que era un éter, que era una deidad, que eran remolinos, hoy en día se está pensando que son gravitones, que son cuerdas, cosas que todavía no conocemos y que todavía no tienen una respuesta objetiva, pero que no por eso nosotros no podemos irlas a estudiar, irlas a conocer. Nosotros le queríamos mostrar una física distinta, una física humana, producto de un trabajo cultural, mancomunado, colectivo. Todas nuestras sesiones del semillero terminaban con una mesa de diálogo, porque así se construye el conocimiento científico. Estamos montados en hombros de gigantes. Y la física nos llama a eso, a preguntarnos, a experimentar, a incomodarnos, a debatir, a escuchar a otros, a no escuchar, a jugar con nuestro orgullo. Esperamos que este espacio haya sido de gran relevancia para ustedes. Camilo, Maribel y Juan les desean buen viento y buena mar para sus vidas. Que el producto de la masa por aceleración siempre los acompañe, al igual que Newton, Galileo, Euler, Newton y John Henry Schwartz. Hasta pronto.